Bueno, después de la hermosa exposición tan clara fue una clínica jurídica aparte, lo de Miriam Ibanega, bueno, vamos a empezar entonces con el tema recursivo, ¿no es cierto? Recursos administrativos, agotamiento de la vía administrativa a nivel provincial santafesino, municipal y comunal. Esa es la idea que pensamos entre todos. Bueno, antes de empezar con los principios, bueno, en primer lugar, la norma de procedimiento que analizaremos brevemente es el decreto 4174/15, que es el procedimiento administrativo provincial, que fíjense que lo comenté antes, derogó el régimen anterior, que era el decreto acuerdo 10.204 del año 1958. O sea, que teníamos una norma de procedimiento del año 1958 hasta el 2015. Imagínense ustedes, y aquí este nuevo decreto, este nuevo procedimiento, eh, tenemos que leerlos considerando. Siempre nos encanta leer los considerandos de la norma, por lo menos a mí me encanta, porque en los considerandos está la finalidad de la ley o del reglamento, están los propósitos, y vamos a ver después si esos propósitos realmente están plasmados en el articulado, no obstante lo cual, siendo propósitos y finalidades que el propio regulador puso, que los podemos invocar, ¿no? Entonces voy a ir a los considerandos. Es muy interesante. Fíjense, los considerandos tienen muchos valores que deben guiar la actuación administrativa de todos los órganos de la provincia. ¿Qué dicen los considerandos en lo que nos interesa que podría ser invocado por el ciudadano, ¿no? O tenido en cuenta para exigirlo? Bueno, propone un procedimiento que sea parte de que el anterior era anticuado, ¿no? Propone un procedimiento ágil. Todo esto lo saqué de los considerandos, ¿eh? Moderno, de cara al ciudadano, ¿eh? Que plasme los principios del Estado social y democrático de derecho. Ustedes dirán, bueno, esto tampoco hace falta que lo dijera, porque volvemos a las fuentes, las fuentes supranacionales, los instrumentos internacionales de derechos humanos y los que no son de derechos humanos, en un montón de esos instrumentos internacionales están estos principios y los valores que encierra el Estado democrático, el Estado social de derecho, la administración ágil, eficiente, están involucrados. O sea, ¿cuál es la idea? Que no hace falta que estén plasmados, porque las fuentes supranacionales bajan directamente operativas. Pero si están plasmados, es mucho mejor, ¿no? Para cualquier funcionario que no haya leído las internacionales, acá los tenemos. Aparte, los propios considerandos dicen que se está inspirando esta normativa en los instrumentos internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, del artículo 75, inciso 22, y también en otros instrumentos internacionales que suscribió nuestro país, que son esos que les comenté, que no son de derechos humanos, pero tienen jerarquía superior a las leyes, como Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción, el Código Iberoamericano de Buen Gobierno, que ahí está plasmado el derecho a la buena administración, ¿cierto? Etcétera. ¿Qué más? Uno de los propósitos que persigue este nuevo procedimiento administrativo, ustedes piensen que estos propósitos tienen que estar acuñados en todos los órganos que ejercen actividad administrativa, es el acceso igualitario a la información. Está ahí subrayado. Propone acercarse al surgimiento de un derecho a la buena administración. ¿Eh? Entonces, si nos vamos a acercar a un derecho a la buena administración, ¿qué implica? Calidad decisoria, o sea, decisiones de calidad. Esto es otro tema, es un temazo que no es motivo de hoy, que es la calidad regulatoria, lo que está en boga ahora en derecho administrativo. Participación ciudadana, estructura dialogal. Eso también es importantísimo, ¿no? Entre el órgano administrativo que ejerce función administrativa y el ciudadano. Resalta que la actividad administrativa tiene que estar al servicio del ciudadano. Entonces yo creo que de todo lo que dice, bueno, después, por supuesto, los procedimientos participativos, etc. Entonces, estos considerandos, estos propósitos, estos valores, deben ser tenidos en cuenta en toda la actividad administrativa manifestada en las distintas actuaciones del procedimiento administrativo, que es lo que nos ocupa. Ahora vayamos a los principios del procedimiento administrativo. También es un tema muy interesante, porque en la provincia recién se incorporan los principios del procedimiento administrativo en esta norma. En la nación
ustedes recordarán que la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, la 19.549, ya contiene desde su sanción los principios del procedimiento, que la jurisprudencia de la Corte ha considerado que hacen a la sustancia de todo procedimiento administrativo, y por eso esos principios eran invocables en jurisdicción administrativa provincial, aun cuando no estuviera este decreto vigente. Pero resulta que ahora los tenemos plasmados. Yo voy a referirme rápidamente, ¿por qué? Porque si hablamos de los recursos, no podemos decir, bueno, los principios son una cosa y los recursos son otra. No, los principios eh, 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 permiten imbuir de todo su contenido toda la actividad administrativa. Quiere decir que en un recurso administrativo yo podría impugnar incluso el acto porque viola el principio de la verdad material, por ejemplo, o viola el principio del informalismo a favor de la administración. Por eso es importantísimo porque integran todo el speech que voy a poner en los recursos. Ahora voy a referirme a los que son casi comunes con los que están en la ley nacional, que están plasmados acá. El primero es la tutela administrativa efectiva. Eso es de esencial importancia, proviene del derecho supranacional, la Convención Americana de Derechos Humanos y la interpretación que la Corte Interamericana ha hecho del artículo 8.1 y 25 de la Convención Americana, donde están las garantías judiciales. La Corte ha dicho las mismas garantías que una persona tiene en un proceso judicial, las tiene en un procedimiento administrativo. Entonces está bueno el primer día de la carrera que todos recordemos eso. El procedimiento administrativo tiene que tener idénticas garantías a las de un proceso judicial. ¿Sucede eso en la realidad? Y muchas veces no, pero podemos exigirlo. Entonces, ¿en qué consiste la tutela administrativa efectiva? Que también la Corte nuestra, nacional, la Corte nuestra, ¿qué pasó? No, que no. Ah, no importa. Bueno, la Corte Nacional nuestra ya lo ha tomado, el principio de la tutela administrativa efectiva. ¿Qué significa? Es un poquito lo que es el debido procedimiento adjetivo y sustantivo. El derecho a ser oído antes de que un órgano que ejerza función administrativa pueda dictar un acto o una resolución que incide en mi esfera jurídica subjetiva. Tengo que ser oído. O sea, el derecho a ocurrir, también el derecho a recurrir, o sea, contra ese acto. ¿Qué más? El derecho a ofrecer pruebas. El derecho a ofrecer pruebas es un derecho humano y entonces, aunque no estuviera contemplado acá, tengo derecho, bueno, acá lo dice expresamente, el derecho a ofrecer pruebas. Si ofrezco pruebas, ¿a qué otra cosa tengo derecho? A que se produzcan las pruebas. Luego, el derecho a alegar sobre el mérito de las pruebas. Y luego, el derecho, dice este decreto, a una decisión fundada, motivada, lo que hablaba Miriam. Ya sabemos que es un elemento esencial, pero muchas veces diluido. La motivación. La decisión tiene que ser fundada, útil. ¿Qué significa útil? Esto es interesante. Idónea, me parece a mí, no sé si quieren comentar algo, idónea al tema que se está tratando, ¿no? Que lo resuelva con idoneidad, en contra o a favor, ¿no? Que resuelva a favor. Y después dice oportuna. Y esto también es importante porque resolver en tiempo oportuno es una garantía supranacional en el ámbito no solamente judicial, sino de la administración pública. Y cuando decimos que se resuelve en forma oportuna, cuando no hay un plazo fijado o cuando se excede ese plazo. ¿Es inoportuno el exceso o no? Bueno, sobre eso hay un caso que se los recomiendo. Los CICER contra Banco Central de la República Argentina, caso en el cual la Corte Suprema de Justicia dijo cuándo una resolución o qué parámetros deben tenerse en cuenta para determinar que una resolución administrativa se emite en tiempo oportuno. Tomó la Corte Nacional nuestra los parámetros que sostuvo la Corte Interamericana, copiando lo que dijo la Corte Europea de Derechos Humanos, que fue el primer tribunal internacional que dijo cuándo se emite una resolución en tiempo oportuno. Entonces, hay varios parámetros y esos ya están plasmados en la jurisprudencia de la Corte. Primero, la complejidad del asunto. Esto vale para la justicia como para la instancia administrativa, ¿no? La complejidad del asunto. El asunto es muy complejo, bueno, puede ser que se demore. Un asunto que no tiene ningún tipo de complejidad,
hay que evaluarlo por qué se tardó tanto en emitir la resolución. Segundo, o sea, se analizan los 4 parámetros concatenados. Entonces, complejidad del asunto, actividad de la administración o del órgano actuante en ese procedimiento administrativo. ¿Fue diligente el órgano administrativo o estuvo metido en un cajón el expediente? ¿Estuvo 3 años en fiscalía, 4 años en... ¿Qué pasó? Bueno, tercer punto a analizar, la actividad del administrador, que no me gusta llamarlo, del ciudadano, de la persona humana jurídica, de la parte interesada. Ese término. En el expediente, a ver, a lo mejor tenía que presentar un montón de cosas que no presentó, o hizo todo lo que tenía que hacer y se quedó esperando. Cuarto, y, a ver, ¿qué afectación en la situación jurídica subjetiva de la persona produjo este tiempo? El caso de los ICER se trata de un sumario que el Banco Central inició a los ICER y otros gerentes de una compañía financiera que están sujetos a la reglamentación del Banco Central, a la ley de entidades financieras, porque habían incumplido un deber o deberes X establecidos en la ley de entidades financieras. Ese sumario disciplinario, ¿cuántos años duró? ¿Conocen el caso ustedes? 20 años. 20 años. 20 años. Duró 20 años. Entonces, lo sancionaron después de 20 años. O sea que este hombre estuvo con una espada de Damocles arriba durante 20 años. Entonces, va a la justicia. Todos los tribunales que intervinieron, Primera Instancia Federal y Cámara Federal, dijeron, no, está perfecto, listo. Va a la Corte, y la Corte entonces, en este caso, que es espectacular, dijo, no, esto altera lo que es la tutela administrativa efectiva, el debido procedimiento adjetivo y sustantivo, y anuló la decisión, anuló todo el sumario, y, o sea, lo eximió de sanción. ¿Por qué? Aplicando estos criterios 4 que les digo. Bueno, entonces, esto es muy importante para el procedimiento administrativo de la provincia. Segundo principio, verdad material. ¿Ustedes saben qué implica la verdad material en el procedimiento administrativo? ¿Lo conocen? ¿Qué implica? Todos los hechos concretos, reales. Sí. Exacto. Significa que el órgano administrativo tiene que encontrar, para poder decidir, la realidad, la verdad de los hechos, tal cual como ocurrieron, ¿eh? No es la verdad formal que rige en el proceso, o sea que el juez se atiene a lo que las partes alegan y prueban. No puede ir más allá porque si no el juez falla ultra petita. Acá no es así. Acá, o bueno, en el procedimiento, en el proceso penal también rige la verdad objetiva o material. O sea, el órgano tiene que encontrar la verdad de los hechos y para ello puede no limitarse a las pruebas que ofrezca la persona humana o jurídica interesada, sino que puede producir toda la prueba que sea necesaria mediante informes, periciales, etcétera, para llegar a la verdad. Entonces, este principio de la verdad material viene enganchado de otro principio que también está en el artículo 1 del decreto 4124, que es la impulsión de oficio. ¿Eh? O sea que el órgano que está en el procedimiento administrativo tiene que impulsar por sí mismo el procedimiento. Dice, ello no obstará al impulso que deba hacer el interesado, pero tiene el deber de impulsar. Y también el principio de instrucción de oficio, y porque instruye de oficio para llegar a la verdad material, es que puede producir todas las pruebas y buscar todas las pruebas que excedan las que ofrece el propio persona humana jurídica. ¿Estoy muy rápido o vamos? Bien, vamos a repasando, ustedes ya saben todo esto. Economía procedimental. Esto también es interesante. Muchas veces me preguntan los alumnos, pero economía, si están los plazos establecidos, si resuelven los plazos, ya hizo economía. No, porque resulta que economía procedimental aquí y en el ámbito nacional es usar el menor tiempo posible, aun cuando haya plazos. Por eso dice economía, si no, no estaría el principio. Los plazos los tiene que cumplir, pero la economía significa cumplirlos, si posible, en plazos menores. Y también sencillez, eficacia. Bueno, eso se traduce en una serie de circunstancias, como por ejemplo que las audiencias de testimoniales, si se produce prueba testimonial, se concentra en una sola audiencia. Bueno, ¿qué otro principio? Pronunciamiento expreso. ¿Quiere comentarlo? Me interesa. Por eso,
A ver, todos sabemos que me interesa sobre todo para después Pues yo sabía que he dicho que empieza. lo que voy a exponer yo, pero todos sabemos que la administración puede resolver expresamente o la parte interesada puede considerar resuelta sus peticiones por silencio, de una manera tácita. Pero este silencio, bajo ningún punto de vista, es una regla o un modo normal de finalización del procedimiento. Es un modo totalmente anormal y por lo tanto debería ser excepcional, porque el principio es el del pronunciamiento expreso, la necesidad de obtener un pronunciamiento de ahí, escrito, que diga qué es lo que la administración pretendió resolver en ese caso, con los motivos por los cuales resolvió en ese sentido. Exacto. Incluso aquí que lo vi ayer cuando lo miré, en el decreto, dice no solamente de pronunciarte, que es lo que siempre pensé, sino dice dos cosas que no lo había visto, de sustanciar y de concluir el procedimiento. Eso también está bueno para tenerlo en cuenta, porque muchas veces no le da tratamiento. Tardó 5 años. Señor, usted tiene el deber de sustanciar. Se supone que vayamos a la economía procedimental en el menor tiempo posible. Bien, después tenemos otro que es muy importante, informalismo a favor del administrado. ¿Y esto qué significa? No que el administrado pueda hacer cualquier cosa, sino que se le excusa al administrado, o sea, a la persona humana o jurídica parte interesada, cumplir con exigencias formales que sean no esenciales y que puede cumplirlas o subsanarlas posteriormente. O sea, lo esencial lo tiene que cumplir, pero por ejemplo, yo digo Raquel Alianac, abogada en representación de Franco Gritti, y me presento. Y resulta que no acompaño el poder, no me van a tener por no presentado mi recurso, por ejemplo. Me van a decir, me van a intimar a que acredite la personalidad que invoqué. O digo, constituido homicidio legal y no lo constituí. ¿Vos querés otro ejemplo? No, ese tipo de... Claro. ¿No es cierto? No esenciales. Errores, exacto, deficiencias no esenciales, y entonces, en ese caso, por el tema del informalismo también se ha aceptado, ¿no es cierto?, que los recursos administrativos que están mal caratulados por el ciudadano, ¿no es cierto? Por ejemplo, estoy metiendo recursos jerárquicos, resulta que quise decir apelación, pero no tengo la más mínima idea y digo jerárquico. Lo tiene que tomar como el recurso que corresponde al órgano, siempre que existe una voluntad impugnativa. Ahora, si yo mando una carta y digo, mira, a mí me parece, no, si no hay voluntad impugnativa no lo puede tomar. Pero si no, sí. Entonces, eso es una aplicación del informalismo. Inclusive, discúlpame que te Sí, interrumpa, sí, no. a veces no sabe exactamente cuál es la repartición ante la que tiene que presentar. Pero si es una repartición que pertenece a la misma persona jurídica, aunque esté ante la oficina equivocada, esa tiene la obligación de encauzar el procedimiento y remitirla a la correspondiente. Exacto. Después hay otros principios, no sé si te parece que los comentemos. Hay otros principios allí como, bueno, indubio pro administrado. Eso está bueno, en caso de duda, la interpretación siempre está a favor del ciudadano, ¿no? Que es un poco una derivación de indubio pro aczione del sistema interamericano de derechos humanos. Sí, que por ahí lo tienen que conglobar con la verdad material que hablamos Claro. antes. Si hablamos de búsqueda de verdad material, en principio no hay duda. Entonces, ¿qué duda podría quedar? Bueno, la duda interpretativa en cuanto a lo normativo, no en cuanto a lo fáctico. En cuanto a lo fáctico, si hay duda, no interpreto pro administrado ni pro ciudadano, sino que sigo investigando, sigo instruyendo el procedimiento y recién cuando instruido todo lo que se puede instruir, si quedan dudas en ese caso, ahí es cuando se aplica este principio. Sí. Porque si no, el primero es la búsqueda de la verdad material. Exacto. Digamos que sería una interpretación más favorable en cuanto a ampliación de derechos y no restricción, ¿no? Algo así. Los otros principios que no son comunes están redactados, vamos a decir la verdad, no me parece una muy correcta técnica, como la imparcialidad, el principio de imparcialidad del órgano administrativo. Eso toda la vida me llamó la atención. ¿Cómo imparcialidad? Acá no hay dos partes en el procedimiento administrativo. La técnica legislativa es bastante, no es muy buena, ¿no? Es deficiente. ¿Cómo? El ciudadano, persona humana jurídica, no es la contraparte de la administración. Un colaborador que ingresa a la administración pública en miras de que se restablezca el principio de la legalidad si pudiera estar violado con la resolución que adoptó. Entonces, por eso algunos, en otras legislaciones no se habla de imparcialidad, se habla de neutralidad.
neutralidad, me parece un Yo poquito creo que eso es lo que han querido. claro. Y después, ¿qué otra cosa? La plega según su sana convicción. ¿Eso cómo se interpreta? Bueno, sí, bueno, porque ahí en la hora de la valoración de la prueba también dice que valorará según la libre convicción los elementos probatorios. ¿Se recuerdan de lo que es procesal? Tenemos 3 reglas de valoración de la prueba. La prueba arreglada, la sana crítica y la libre convicción. La diferencia entre la sana crítica y la libre convicción básicamente es la motivación, la exposición de los motivos que llevan a valorar una prueba de tal o cual manera. Entonces, lo que debería leerse o lo que debe leerse en ese principio es valorará la prueba de acuerdo a la regla de la sana crítica. Es una cuestión por ahí que parece terminológica, pero bueno, lleva hacia algún lugar. Después la asistencia a la parte no instruida, esto algunos colegas nuestros se enojan con esa, porque dice, la parte no instruida, que seríamos los ciudadanos, así, debe tener la asistencia del órgano. Entonces, eso también queda como si fuese una declaración de principio, porque si dice asistencia a la parte no instruida, tendría que haber en todo organismo, en todo ente estatal, provincial, un representante del ciudadano ante quien podamos ir y decir, exacto, ¿qué se puede hacer? Y eso en realidad no existe. Como tampoco existe, que no es el tema de este conversatorio, pero por eso, muchos institutos declamaron así. Por eso me gustaba hablar de los considerandos porque muchas veces no está muy plasmado en la parte resolutiva. ¿Y cómo era el tema del responsable del procedimiento? Nunca está instaurado. Nunca. Pablo Frigulietti, que da clase con nosotros, nuestro amigo y querido Pablo en la estatal, siempre dice que en cada procedimiento administrativo que él inicia, a partir del 2015 dice, le pido que me informe cuál es el responsable del procedimiento. A propósito, pues nunca le contestan nada, porque esto es un instituto nuevo que creó este decreto. Cada procedimiento va a tener un responsable, que va a tener un nombre y apellido, y ese responsable, que también me ha llamado muchísimo la atención, va a fijar cuál es el plazo del procedimiento. Eso también me parece algo rarísimo y nunca se aplicó en la práctica. O sea que cada procedimiento tendría un plazo de duración según lo que fijara un responsable del procedimiento. Bueno, por suerte que eso no se ha aplicado en la actualidad, porque imagínense que esto sería una desigualdad absoluta, ¿no? Los procedimientos tienen plazos normales regulados. De hecho, que los recursos tienen plazos regulados acá. O las etapas. O las en realidad, etapas. cada etapa, cada instancia del procedimiento tiene un plazo. Tal vez la idea sería útil a los fines de individualizar. Sí. Yo lo digo desde el punto de vista de que, digamos, integro el Poder Judicial y siempre terminamos revisando la duración del procedimiento a los fines de determinar si son razonables o no, especialmente los amparos por mora o en las astreinte. Claro. Cuando vienen cuestionadas la aplicación de astreinte, porque a ver, digo idioma porque es el que más me toca, siempre aparece y apela cuando se le aplican sanciones combinatorias. Ahora vos mirás el expediente administrativo, pidió la prótesis en el 2021 y estamos en 2024 y todavía no la tiene. Claro. Pasa interno. Y no hay un responsable, digo. Sí, te si entiendo. hubiera una figura que controlara. Yo soy la que te digo, ahora el expediente va acá, ahora vaya a Sí. ese garantiza. Ahora, cuando se ponen sanciones combinatorias a título personal, al director de idioma, ahí vienen todos, bajan y hay que. Si hubiese un responsable, sí, garantizaría mucho más la celeridad del procedimiento, me parece a mí. Sí, puede ser, sí. Creo que el espíritu del responsable también es un poco determinar, bueno, hecha esta presentación, debería hacer un análisis de la complejidad de la presentación y en función de eso poder determinar un plazo estimativo. Probablemente que sería bueno que existiera, pero la verdad que no es de difícil implementación. Claro, nunca lo implementaron, jamás. Pero también sería como un coordinador, digamos, del procedimiento, en el sentido de ir encauzándolo, inclusive para la asistencia a la persona interesada. Sí, en los sumarios por ahí es más fácil identificarlo con el sumariante, en los procedimientos sumariales es más fácil por la persona del sumariante, pero en los otros se difumina, no hay una persona a cargo, hay un montón, va pasando y haciendo responsable. Pero bueno, quizás a lo mejor si se implementara bien podría ser de utilidad. En la actualidad es un instituto que está previsto, pero que no existe en la práctica por lo menos. El decreto lo toma el derecho italiano, habría que investigar en Italia. Funciona. Sí, te escuchamos. Gracias. Yo recuerdo cuando se estaba elaborando este proyecto, apenas salió, creo que habló en su momento Jorge Barraguer, el que fue uno de los ministros.
que digamos, tomar el proceso de poder como fuente. Y él comentaba que la idea, que te recuerdo, era que el ciudadano tenga como una especie de primer decreto, decía él, el estilo de la sucesión, donde ellos saben el procedimiento, cuál es la etapa, qué oficinas tienen que intervenir y cómo se van concatenando. Un poco comparto del órgano administrativo en el que estoy, que un poco hay que ver los procedimientos por procedimiento a eso, pero realmente es complejo hacer. En el sumario, nosotros lo solemos hacer informalmente, porque viene la persona y nos consulta. Tengo un sumario, ¿cómo se llama? No tienen asistencia de entrada, Claro. lo recomendamos, obviamente, pero uno termina diciendo, mire, estos son plazos ordenatorios en realidad. Es imposible que se cumpla el plazo de 45 días, de 85, 25 días, pero en gran medida también de la actividad probatoria que él lo. Ya en la etapa recursiva nos pasa lo mismo. Vienen con un recurso, quieren saber los días, quién es el que lo va a dictaminar, y eso un poco nosotros se lo vamos informando. No lo decretamos con el expediente porque realmente no se ha explicado, porque también lo que nos pasa es que es difícil ver quién es la autoridad del procedimiento, porque son múltiples. Hay distintas etapas que tienen distintas autoridades responsables. Entonces, hay cuestiones hasta que son colegiadas. ¿En qué organismo? Yo soy la delegada del Ministerio de Salud. Vamos a sumar, Hola. Bueno, eso es lo que vos decías, don Manuel. ¿Sí? Lo que vos decías es interesante, porque sí, yo he visto muchas soluciones que dicen los plazos son meramente ordenatorios, ¿no? Entonces el tema es, bueno, pero si los plazos son ordenatorios, ¿para qué hay plazos? Por otro lado, uno puede decir, bueno, pero la complejidad del asunto, hay determinados entes o órganos administrativos que no están preparados con su dotación de personal o de recursos técnicos como para poder resolver en los plazos que están fijados. Bueno, es una cosa de nunca, es un círculo, ¿no? Pero bueno, del otro lado está, yo entiendo eso, por otro, porque no podemos ser necios. Por otro lado está el ciudadano que dice, bueno, pero yo tengo una norma que dice que tiene que resolver en 30 días. Entonces, es un tema. Si las normas están alejadas de la realidad, o si la administración debería eficientarse, es un gran tema ese, ¿no? Pero bueno. Bueno, ahora vamos a entrar a los recursos, ¿quieren? Un repaso rápido, ¿no? Bueno, el decreto este que estamos analizando, 4174, mantiene los mismos recursos que en el régimen anterior, pero con algunas modificaciones en torno a su trámite. El primer recurso que vamos a ver es el recurso de revocatoria, que es obligatorio, artículo 42 y siguiente. ¿Qué significa? Que debe ser interpuesto de modo obligatorio para poder agotar la vía administrativa. ¿Qué dice la norma? Que debe interponerse contra toda decisión de una autoridad en ejercicio de la función administrativa, de cualquier autoridad pública. Es decir, cualquier órgano que dicte un acto, para poder agotar la vía administrativa y llegar, ya vamos a ver, al gobernador, debemos interponer este recurso de revocatoria. El objeto impugnativo dice cualquier decisión. Entonces, cuando analizamos cualquier decisión, decimos, bueno, a ver, puede ser, sí, el acto administrativo de alcance particular, manifestación de voluntad emanada de un órgano dirigido a sujetos o sujetos determinados que produce efectos jurídicos directos. Ese acto es susceptible de recurso de revocatorio. Pero la pregunta es si el término dice decisión, puede abarcar a los reglamentos, es decir, los actos de alcance general. La manifestación de voluntad emanada de un órgano en ejercicio de la función administrativa, pero dirigida a un número indeterminado de personas de carácter abstracto e impersonal. Puede ser impugnado a través de un recurso, aun cuando ese reglamento no haya sido aplicado a través de un acto particular de aplicación. Bueno, no dice nada el decreto 4174 al respecto. Entonces, bueno, podríamos ir a la ley 11330, que es la ley del recurso contencioso administrativo, ya me voy al ámbito procesal, cuyo artículo 5, último párrafo, dice que los actos de carácter reglamentario, o sea, los reglamentos, no son impugnables judicialmente, ¿no? Excepto que por sí mismos, el reglamento por sí mismo, sin necesidad que se haya aplicado a través de un acto dirigido a usted, por ejemplo, produce sus efectos con respecto al reclamante. Entonces, ha sido criterio de la Corte Suprema de Justicia de la provincia que los reglamentos, por ejemplo, no se impugnan directamente, sino que se va a impugnar el acto particular de aplicación. Ahora, si yo interpreto, para concluir y no complicar el panorama,
el artículo 42 de procedimiento administrativo, recurso de revocatoria. Y lo que dice la 11.330, yo creo que podríamos sostener que el reglamento puede ser motivo de recurso de reconsideración. ¿Por qué? Porque no existe reclamo impropio en la provincia. Paréntesis. En la Nación, procedimiento nacional, ante un reglamento que me produce lesión a garantías constitucionales mías por el solo hecho de su contenido, sin necesidad que se me aplique por un acto particular, yo puedo presentar un reclamo ante la autoridad que dictó el reglamento para que lo reforme o lo revoque. Después tengo el sistema de si el reglamento se aplicó a través de un acto particular, entonces yo impugno ese acto particular. En Santa Fe no tenemos ese reclamo impropio. Entonces, podríamos interpretar que el reglamento puede ser objeto de recurso de reconsideración si por sí mismo y sin necesidad que sea aplicado ya produce efectos en la esfera subjetiva del interesado. De lo contrario, no puede ser impugnable por recurso. Bien. Si no produce por sí mismo una lesión, lo que tengo que impugnar, ¿qué va a ser? Cuando se aplique el reglamento a través de un acto administrativo particular, yo interpondré contra ese acto administrativo particular un recurso de revisión. Bien, ¿en qué razones puede fundarse la impugnación? Y acá el decreto dice razones de ilegitimidad o razones de oportunidad, mérito o conveniencia. Ilegitimidad es clara, ¿no? Cuando el acto administrativo es contrario al ordenamiento jurídico. Nosotros sabemos además cuáles son los elementos esenciales de todo acto administrativo: competencia, causa, objeto, motivación, finalidad, procedimiento. Si se violan algunos de esos elementos de manera sustancial, el acto es nulo o nulidad absoluta, o la decisión viola alguna otra norma supranacional, constitucional, legal o reglamentaria. Ahora, ¿qué pasa cuando se puede impugnar por razones de oportunidad, mérito o conveniencia? Es cuando vamos a impugnar un acto por inoportuno. Entonces, Tomás Hutchinson, que tiene un comentario muy interesante a la Ley de Procedimiento Administrativo Nacional, cuyo decreto reglamentario, aún el actual, el del 2017, dice que los recursos se pueden interponer por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, o por razones de ilegitimidad. Él dice que el mérito, o sea, la oportunidad o mérito, el mérito es la adecuación de la causa, el objeto y el fin. Adecuación entre la causa, objeto y fin sería el mérito de un acto. Y esto tiene cabida cuando hay una actividad discrecional de la administración. Entonces, que parece poco probable que el particular, por meras razones de mérito, pudiera impugnar un acto administrativo. Ahora, ¿qué sucede? Si en el ejercicio de la actividad discrecional la administración resuelve dentro de los límites de la razonabilidad, la proporcionalidad, que sabemos que son los límites que debe respetar la actividad discrecional, que es legítima, entonces no habrá reparo alguno. Ahora, si se excede esos límites en la discrecionalidad, cae en arbitrariedad. Y ahí ya no tendría que impugnar por razones de mérito. Ahí ya voy a impugnar por razones de ilegitimidad. Entonces, el tema del mérito dice, bueno, podría ser cuando se tuvo oportunidad, cuando se considera que el acto no es oportuno o no hace mérito del interés público que el propio acto invoca. Y en ese caso se podría impugnar. Yo en mi vida impugné un acto por razones, pero bueno, esto no significa. No, lo que pasa es que después en la revisión judicial la Corte no acepta los controles de oportunidad, mérito y conveniencia, que generalmente están ligados a cuestiones más de políticas públicas. Entonces siempre hay que centrar en la finalidad. Quizás, y en función de la explicación que vos diste, Raquel, estaría en analizar la falta de mérito ligado al vicio de la finalidad. Es decir, que no se cumplió en realidad con el fin querido por la norma y haciendo jugar el ejercicio de la competencia, la causa y el objeto para ver que sea realmente razonable. Claro, pero ahí ya sí se ahí ya me voy a la ilegitimidad. Claro, así que es muy difícil, ¿no? Impugnar por eso, pero bueno. Está en la norma. Está en la norma. ¿Quiénes están legitimados para interponer el recurso? Bueno, dice, los titulares de derechos subjetivos de intereses legítimos y los titulares de derechos de incidencia colectiva. Y aquí vamos a ver algo.
Titular de derecho subjetivo. Todos sabemos lo que es el derecho subjetivo público, ¿no? Es esa posición que el ordenamiento jurídico tutela de manera exclusiva a una persona humana o jurídica para reclamar de la administración una acción o una omisión en forma exclusiva. Eso es derecho subjetivo. Titular de derecho subjetivo lesionado por un acto puede encajar recurso administrativo. El titular de un interés legítimo también. ¿Y qué es interés legítimo? Aquí tenemos otra categoría subjetiva. Digamos que es un interés que comparte un grupo de personas en donde cada uno tiene un interés diferenciado, pero compartido en el sentido de que comparten la idea o el interés de que la administración cumpla con las normas legales que resultan aplicables a la situación que comparten. Porque en el cumplimiento de la legalidad por parte de la administración, sentirán protegido su derecho. Ejemplo típico, la licitación pública, el procedimiento de selección. Los oferentes no tienen derecho subjetivo a ser contratistas, no, a lo mejor su oferta es mejor que la mía. Yo tengo derecho, yo tengo un interés legítimo que comparto con todos. Tengo un interés diferenciado, cada uno quiere ser. Pero tengo un interés común, que es que la administración respete las reglas de la licitación pública, que no son inventadas, que es un procedimiento arreglado, establecido en el régimen de contrataciones nacional o provincial, y en el respeto a esa legalidad estaré protegido mi interés. ¿Por qué? En teoría, y se elegirá la oferta más conveniente. ¿Y qué es derecho de incidencia colectiva? Se habló mucho, se habló de los intereses difusos, bueno, un montón de terminología. Vamos a ir a las últimas definiciones de la Corte en tal sentido, en el caso Alavi, Alavi contra Poder Ejecutivo Nacional sobre amparo, Alavi con H, ¿no? Es un fallo de la Corte del 24 de febrero del 2009. Bueno, este es el fallo famoso donde Alavi, que es abogado, lo dimos el otro día en la facultad. Alavi, abogado, presentó un amparo porque había una ley, hay una ley, que no sé, no me acuerdo el número, exacto, que permitía las interferencias de las comunicaciones telefónicas y de Internet sin determinar los motivos, las causas, ni el tiempo en que podía hacerse esa intervención. La ley y sus decretos reglamentarios. Entonces, va a un amparo y dice, bueno, mire, esta ley me está lesionando mi intimidad como usuario de servicios de telecomunicación e Internet y mi secreto profesional como abogado, porque entonces me van a interferir todas las comunicaciones con mis clientes. Bueno, la Corte acá distingue bien las categorías subjetivas. Habla de derecho subjetivo, de interés legítimo en su caso, y habla de derechos de incidencia colectiva. Porque todo esto lo digo para ver a cuáles derechos de incidencia colectiva refiere ese artículo. Y corríjame, por favor, porque la estaba interpretando. Entonces tenemos, la Corte habla de los derechos de incidencia colectiva sobre bienes colectivos, que es lo que conocíamos siempre, sobre el ambiente, la salud. ¿Qué significa esto? No pertenecen a un individuo, no tengo yo derecho personal al ambiente, ni se divide el derecho a proteger el ambiente en la partecita que corresponde a mi persona. Son derechos transpersonales, transindividuales, corresponden a la esfera social, no tienen un titular y son indivisibles en cabeza de cada una de las personas que habitamos el planeta. ¿Y quiénes pueden tutelar los derechos de incidencia colectiva sobre bienes colectivos? Bueno, el que resulta afectado, el defensor del pueblo, y eso está en el artículo 43 de la Constitución, o las asociaciones constituidas para tales fines. ¿Verdad? Bien. Pero la Corte dice, hay otros derechos de incidencia colectiva, que son los derechos de incidencia colectiva, en el sentido que, porque inciden en un montón de personas, pero que agrupan intereses netamente individuales de cada persona, pero homogéneos de un montón de personas que están lesionadas. ¿Se entiende? Entonces, derechos de incidencia colectiva sobre intereses o bienes individuales homogéneos. Son derechos netamente patrimoniales e individuales. Son divisibles en cabeza de cada persona. ¿Y quién los puede proteger? Los protege su titular. ¿Cuáles pueden ser? Bueno, los derivados de que se afecten los derechos de usuarios y consumidores, por ejemplo, los usuarios de Internet, o para toda clase de discriminación, o sujetos vulnerables que pueden tener una afectación común, o cuando se afecta la competencia, etc. ¿Qué requieren? Que haya una pluralidad relevante de sujetos, que es lo que se denomina la clase, que tengan
lesionado en común ese bien. Después cada uno va a decir cuál es su lesión en particular, pero que en común se sientan lesionados. Una causa fáctica común que origina la lesión y además que sea improbable que se pueda cada uno de ellos iniciar una acción judicial, ¿no es cierto? El acceso a la justicia por cada caso no sería de lo más conveniente. Esas condiciones y algunas otras más, como por ejemplo, aunque no se vieran tanto estas, una cuarta que la Corte ha señalado, por ejemplo, la trascendencia social del tema, o porque se trata de sectores vulnerables o carenciados, hace que la Corte en Alavi haya dado carta de ciudadanía a lo que se denomina la acción de clase, que no está todavía incorporada al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, pero tiene dos acordadas de la Corte muy profusas donde las regula. Y todos los jueces se basan en esas acordadas para tratar el tema. Entonces, frente a este panorama, vamos a ir entonces a nuestro decreto, que dice que pueden encajar recursos los titulares de derechos de incidencia colectiva. Entonces a mí se me ocurrió pensar en un ejemplo, que además que se me ocurrió cuando se escribió el libro ese, que era el siguiente. Estamos en un certificado de aptitud ambiental, ¿eh? Que está otorgado por el órgano con competencia ambiental en base al decreto 101 del 2003 de la provincia que reglamenta la Ley de Política Ambiental y Desarrollo Sustentable de Santa Fe. Se otorga el certificado de aptitud ambiental para que esta actividad pueda desarrollar. Muy bien. Ese decreto dice que cuando el titular de esa actividad notifica a la autoridad ambiental de aplicación una modificación en su proceso industrial o en su cantidad de emisiones, etcétera, etcétera, después de que se le otorgó el certificado de aptitud ambiental, el órgano administrativo competente debe emitir un nuevo acto administrativo, revalidando el certificado de aptitud ambiental o modificando la autorización anterior o recategorizando la industria. Bien, entonces, vamos a suponer que se produce esto y la autoridad competente ambiental decide, mediante acto administrativo, revalidar esa autorización previa. Y vamos a suponer que hay vecinos de la zona donde está esta actividad industrial que, invocando su derecho de incidencia colectiva a la protección del medio ambiente, no están de acuerdo con este acto porque dicen, no, le revalidaron, pero le revalidaron cuando este tipo dijo que modificó su proceso industrial y está tirando más emisiones. Entonces lo revalidaron de una manera media nociva para mi salud. Ese puede impugnar por eso, pensar, puede impugnar, yo estoy pensando también, con un recurso administrativo. Bueno, yo creo que estas personas individuales, me parece a mí, que bastante difícil que sean partes en un procedimiento recursivo contra un acto de alcance particular, como puede ser salud. Esta autorización que reconozca al titular de la industria su derecho subjetivo al mantenimiento del certificado de aptitud ambiental a su favor. Ahora, ¿qué podrían hacer esos ciudadanos? No lo veo como que los dejen ser parte del procedimiento. En este caso, pero sí podrían iniciar una acción de amparo judicial. O vos decís que lo van a admitir. Yo soy partidaria de que le dan una legitimación como para que pueda ir a sede administrativa y recurrir. Bueno, entonces, suponete que le den, bárbaro, le dan la legitimación, acá dice que tiene todo titular de derecho de incidencia colectiva. Entonces, vamos a suponer que aplicando esa norma, estos individuos digan, bueno, vamos a impugnar ese certificado, que es impugnar un recurso de revocatoria, lo único que pueden hacer contra el acto administrativo particular. Vamos a suponer que se lo dan. Vamos a suponer que no se lo dieran, que digan, interpretaran de manera diferente, porque esto queda abierto. No hay muchos casos concretos que hayamos visto esto aplicado. Esas personas sí pueden ir a un amparo, diciendo, contra... El tema del plazo. Que también está el tema del plazo. ¿Desde cuándo contra el plazo para terminar la recuperación? Exacto, ¿cuándo se entera? Bueno, por eso hay que ver si fue publicado o no. Como es un acto de alcance particular. Se da mucho en lugares donde se establecen industrias en las afueras de una ciudad que después crece y se termina sin que se rezonifique, digamos, el lugar donde quedó la industria emplazada. Bueno, termina teniendo un montón de gente viviendo alrededor que se empieza a ver afectada después. Pero para eso, y ahí va Inés,
Entonces, volvamos acá, volvamos acá. Bueno, podría tener legitimación, y acá dice, nada más, titular de un derecho de incidencia colectiva. Bueno, Adriana dice, si fuera nominativo le doy legitimación, bárbaro. Vamos a suponer que un órgano digo, no le voy a dar legitimación. ¿Qué puede hacer el ciudadano? Puede ir a un amparo, puede ir a una ley 10.000, por supuesto, cumpliendo los requisitos. Tiene otros mecanismos de tutela más eficientes, en definitiva, eso querés. Exacto. Ahora, lo que dice Inés, eso sí. ¿Por qué? Porque cuando se va a instalar una industria, eso es un requisito de la Ley de Presupuestos Mínimos, de la Ley de Política Ambiental Nacional. Y como es ley de presupuestos mínimos, recuerden que todo lo que contemplan las leyes de presupuestos mínimos son obligatorios, de orden público, obligatorios para todo el país, privan a la interpretación de toda norma ambiental, nacional, municipal, comunal, que se le pueda oponer. Entonces, dice que en los procedimientos de evaluación de los estudios de impacto ambiental, toda empresa que se encaja en un lugar tiene que hacer un estudio de impacto ambiental. Después viene la evaluación de ese estudio. En el procedimiento de evaluación, más allá de los aspectos técnicos y de los órganos competentes dentro de la Secretaría de Medio Ambiente que los deben hacer, está obligatorio establecido la participación pública, o sea, debe someter a consulta pública, debe hacer audiencia pública u otro medio de participación el procedimiento de evaluación. Entonces ahí sí, ellos, los que participen, sí tienen un derecho de incidencia colectiva clara para decir, bueno, no, esta industria no va a desmejorar el ambiente, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, otro supuesto. Se dicta un reglamento con materia ambiental, reglamento administrativo, acto de alcance general. Entonces, volvamos a lo que dijimos antes. Si este reglamento yo considero que en su regulación, por sí mismo, sin necesidad de ninguna aplicación, produce efectos nocivos al ambiente, del modo como regula determinada materia, ahí yo sí, invocando un derecho de incidencia colectiva, porque no tengo un derecho personal subjetivo, voy a interponer recurso de revocatoria, siguiendo el mismo criterio que dije antes. Los reglamentos se pueden impugnar cuando por sí mismos producen una lesión, aún sin que sin que se haya aplicado. Entonces, en ese caso, sí, podría cualquier persona, invocando ser titular de un derecho de incidencia colectiva, impugnar por recurso revocatorio esa regla. Bien, ¿se entendió más o menos? Sí. Quedan abiertas las respuestas, porque bueno, son temas. Ahora, ¿ante quién se interpone? Entonces vamos rápidamente. ¿Ante quién se interpone el recurso? El recurso interpone ante el mismo órgano que lo dictó, se puede ofrecer pruebas, sí, si se ofrece pruebas se puede alegar, y se resuelve por el mismo órgano que lo dictó en el plazo de 30 días. Recuerden que todos los días son hábiles administrativos, que son diferentes de los hábiles judiciales. Bien. ¿Qué pasa si el acto está dictado por un órgano dentro de un ente autárquico? El sistema de nuestro decreto no está muy bien redactado, pero si yo tengo un acto dictado por un órgano superior del ente autárquico, o sea, la autoridad máxima del ente, cabe recurso revocatoria y después vamos a la apelación que ya lo voy a comentar. Pero ¿qué pasa si el acto está dictado por un órgano inferior de ese ente autárquico? Este es el ente, acá está el órgano superior, pero lo dicta ahí. Bueno, no dice nada, pero como el recurso revocatorio es obligatorio y se interpone contra cualquier decisión de cualquier autoridad pública, cabe el recurso revocatorio contra ese acto dictado por este órgano, que no es el superior, y contra esta decisión voy a apelación ante el Ejecutivo, porque no tengo otro recurso intermedio. Está bastante mal redactado, pero esa es la conclusión que está acá. Bien. Bueno, y para ir terminando, esto es interesante. ¿Cómo se interpone el recurso? Todo recurso se puede interponer fundado, el de revocatoria. Pero vamos a suponer que yo quiera leer el expediente, porque el acto administrativo necesito ver los antecedentes, los dictámenes, los informes. Permite el artículo 44 que si yo necesito estudiar los antecedentes para fundar la impugnación, ese es el estándar que aplica, ¿yo qué hago? Puedo interponer el recurso sin fundar y digo que a los efectos de estudiar los antecedentes y fundar la impugnación, artículo 44, pido traslado de las actuaciones.
¿Hay que gano? Gano todo el tiempo de que se suspenden los plazos a partir de que presento eso, hasta que me notifican por un acto administrativo fehaciente que el expediente está en mesa de entradas del organismo para que lo vaya a retirar. Traslado es sacar el expediente. Entonces, a partir del día que yo lo voy a retirar, se reanuda qué plazo el que me queda. Vamos a suponer que me notifican hoy el acto administrativo. El plazo, ¿qué día comienza a correr? El lunes. Primer día hábil siguiente. El martes interpongo el recurso. ¿Cuántos días corrieron? 2 de los días que tengo. Interpongo el recurso sin fundar y pido traslado para estudiar los antecedentes y fundarlo. Ahí se me corta el plazo y me quedan 8 días en un stand-by. ¿Me siguen? Cuando me notifican que está para el traslado, ahí se reanudan los 8 días que tengo para presentar el escrito fundando el recurso ya interpuesto. También puedo pedir, muy importante, artículo 19, prórroga de plazo. Puedo pedir prórroga de plazo para recurrir. El decreto anterior decía que corría por la mitad del plazo originario, o sea, por 5 días. Este no dice por cuánto corre. Y aquí no quiero acelerar, pero aquí todo es un bodrio porque, bueno, entonces yo pido por 20 días y me lo darán por 20 días, porque lo que he sabido es que la prórroga corre automáticamente. No puede, no le doy prórroga. Corre automáticamente a partir del vencimiento del plazo originario. Entonces, ¿por cuántos días? Y yo pienso, por 5 seguro, porque progresividad de derecho no puedo ir para atrás. Ahora, si yo necesito más de 5, pido más días. Y la administración me lo tendrá que contestar rápido por cuántos días me lo da. Porque cuando me corre el traslado, me tiene que decir por cuántos días me dio la prórroga. Entonces, si yo pedí prórroga, vamos a suponer por 5 días en el mismo escrito, fíjense, cuando me notifican el traslado para que yo pueda retirar el expediente, estudiar los antecedentes y después presentar los fundamentos, me quedan 8 días restantes más 5 de la prórroga que pedí. O sea, me quedan 13. Un ejemplo como para que se vean. Y también tener en cuenta que las prórrogas siempre hay que pedirlas antes del vencimiento del plazo. Estar atento. Bien. Bueno, vamos a ir a una disposición llamativa que tampoco nunca la vi, es la de, no que queremos hacer crítica, pero es llamativa. No, bueno. La del artículo 50. Porque dice que, bueno, se debe resolver en 30 días el recurso. Y dice que se puede prorrogar la exposición de los fundamentos de la decisión por 10 días. ¿Qué quiso decir? Nunca lo entendí. ¿Por qué? Porque la exposición de los fundamentos es la motivación. ¿Por qué se podría prorrogar exponer los fundamentos? El acto, para ser válido originariamente, nace con motivación. Entonces, hago un supuesto de que nace con motivación, porque si no, no pueden hacer. ¿Por qué tendría que exponerlas? Bueno, esto es algo sacado, no sé, parece como del derecho procesal penal, ¿verdad? Sí. O de instrucción, ¿no? Bueno, entonces eso no lo sabemos, no lo va a dejar cesante y después de 10 días le va a dar las razones de por qué lo dejó cesante. Bueno, es una incongruencia. Parece una incongruencia total, pero bueno, aquí lo dice. Y por último, terminamos el recurso de apelación. Cuando me rechaza el recurso revocatorio, el órgano que dictó el acto, y es quien lo va a resolver, yo puedo interponer, debo interponer recurso de apelación si no quiero consentir el acto para agotar la vía administrativa. Recurso de apelación que se interpone ante el propio órgano que rechazó la revocatoria, quien lo va a elevar por vía del ministerio que corresponda a la materia al expediente, y cuando llegue al ministerio me van a correr traslado en los plazos que establece el decreto, 10 días, para expresar agravio. O sea, el recurso de apelación se interpone sin fundamento, porque la expresión de agravios lo voy a hacer en sede del ministerio cuando me corran el traslado. Luego va a resolver el Poder Ejecutivo, es decir, el gobernador. La decisión del gobernador sobre el recurso de apelación agota la instancia administrativa. Segundo supuesto, tengo un acto que emanó originariamente del gobernador. ¿Agotó la vía administrativa? No, porque siempre hay que dar una oportunidad al órgano a que revise sus actos. Entonces, recurso de revocatoria contra el gobernador, recuerden que dice contra cualquier decisión, o sea que el de revocatoria va siempre, y después, nada más, al contencioso. Y por último, el jerárquico. Jerárquico es como si fuese cuando se aplica el jerárquico en la provincia. Artículos 58 al 60. Cuando queremos agotar la vía administrativa frente a una demora en dictar una resolución indebida o cuando haya habido una denegatoria tácita por algún órgano.
Yo quiero llegar arriba al gobernador para agotar la vía, no puedo agotarla si no llego al gobernador. Entonces, en ambos supuestos, cuando se produce, cuando pasaron 30 días sin que la resolución se haya dictado, ¿eh? A partir de que el expediente estaba en estado de resolver. ¿Qué hago? Presento un pronto despacho ante el órgano que me tenía que resolver. Si transcurren otros 30 días más, me queda habilitada la vía jerárquica. Presento el recurso jerárquico directamente por ante el Ejecutivo, pero ante el Ministerio pertinente. Bien. El Ministerio, ¿qué va a hacer? Le va a correr un oficio al órgano administrativo que tenía que resolver y que no resolvió, para que presente un informe y para que le eleve las actuaciones. Una vez que las actuaciones llegaron al Ministerio, el ministro mira, a ver, ¿procede el recurso jerárquico? Listo, si procede, tramita directamente ante el Ejecutivo. ¿Cómo? Como tramita el de apelación. Entonces le van a correr traslado, te va a expresar los fundamentos y va a resolver. ¿Qué pasa si la autoridad, y ahí terminé, administrativa resuelve el recurso de revocatoria, por ejemplo, y nosotros tenemos encajado el jerárquico? Bueno, hay que archivar el jerárquico, lo archiva, ¿no? Y no salta la instancia. Y usted contra ese acto podrá después meter recurso de apelación que es el recurso. Bueno, esto sería una síntesis apretada de los... Bueno, si les parece, hacemos una síntesis apretada, como dijo Raquel, en materia de municipios y comunas. Y acá con dos leyes lejísimas. Por un lado, la 2756, que es del año 86, fíjense, de 37 años, y la 2439, que es más vieja aún, lo que hicimos fue del año 35, aunque fue teniendo algunas modificaciones. Y acá, tanto para municipios y comunas, nosotros podemos decir que el esquema es similar al de la nación y de la provincia, en el sentido que en materia recursiva, siempre la decisión administrativa, si es de alcance particular, de acto administrativo, o de alcance general, el reglamento, y que admitiera una impugnación, cualquiera de estas manifestaciones de voluntad que de manera actual, directa y efectiva afecte un derecho subjetivo, un interés legítimo, va a poder ser susceptible, como señaló Raquel, primero ante el propio órgano que lo dictó y después ante su superior jerárquico. Entonces, de alguna manera, en estas dos, tanto en municipios y comunas, ver un poco cuál es su organización administrativa. ¿Por qué? Porque si no existen órganos inferiores, es decir, entonces analizar cuál es también la naturaleza jurídica del órgano. Si estamos frente a órganos burocráticos o estamos frente a órganos colegiados, y ahora les digo un poquito por qué. Nosotros en el ámbito municipal, la municipalidad como persona jurídica pública o en la doctrina tradicional como ente autárquico territorial, utiliza las técnicas de la desconcentración y la descentralización. Es decir, desconcentra porque se lo establece la propia ley orgánica de municipalidades en secretarios o en direcciones, y a su vez, si el Consejo Municipal crea entidades, puede crear otras personas jurídicas públicas, como es el caso, y tenemos en la ciudad de Rosario, miren, entes autárquicos, empresas del Estado, sociedad del Estado, hasta tenemos una SAU, que es una sociedad con la SAU, que es la de única acción, es decir, la sociedad anónima unipersonal. ¿Por qué? Porque el único capital invertido es el de la municipalidad, y en ese sentido es la empresa inmobiliaria, empresa del Estado inmobiliario, que todavía no está funcionando. Ahora, siempre estemos frente a una desconcentración o estemos aquí frente a una descentralización, las decisiones finales para agotar la vía la tome el intendente municipal. Entonces, en función de eso, la Ley Orgánica de Municipalidades dice: contra las resoluciones del intendente municipal dictadas de oficio o a petición de parte, procede siempre el recurso de reconsideración. Por supuesto que estas leyes, nosotros decimos, fíjense que habla de toda resolución, no da la calidad de acto, es decir, en el sentido de si es un acto definitivo o no lo establece. Entonces partimos de que estamos, cuando la ley de municipalidades, y lo mismo hace la ley de comunas,
dice contra las resoluciones de las comisiones comunales dictadas de oficio o a petición de parte. Entonces, esas resoluciones debemos pensar que tenemos que estar frente a actos administrativos, que la calidad de ese acto sea definitivo, es decir, que resuelva el asunto, le ponga fin al asunto, o que sin ponerle fin al asunto le esté impidiendo la tramitación del reclamo o la pretensión del administrado. Y nosotros decimos, ¿cuándo se da la situación de un acto administrativo que le impide a la parte interesada continuar con el trámite? Y, por ejemplo, si le declaran la caducidad. O en el caso de los actos que no resuelven, en definitiva, el asunto, pero que sí me están impidiendo el ejercicio de un derecho, como puede ser un acto interlocutorio de mero trámite que no me admite una prueba. Y acá, el tema, un temita de la caducidad, ¿qué sucede tanto en la Ley Orgánica de Municipalidades como en la Ley de Comunas? Que la caducidad en el procedimiento administrativo municipal o comunal opera por el mero transcurso del tiempo. Si nosotros no tenemos, como en la Ley 19.549, la posibilidad de intimar a la parte interesada para que inste el procedimiento, opera de pleno derecho. Entonces, ¿cuál ha sido la regla siempre de la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia de Santa Fe? Dice, es principio generalizado que la defensa de los derechos deben ejercitarse conforme a las normas que reglamentan y que no existe violación de las garantías previstas en la Constitución Nacional si el recurrente pudo evitar la situación planteada deduciendo los remedios administrativos previstos para cada caso. Ante la mora administrativa, el administrado pudo evitar que ésta produjera la forma anormal, la forma anormal, acá estamos, para la terminación del procedimiento administrativo, acudiendo para ello a los remedios procesales previstos para situaciones análogas. Es decir, ¿qué le está poniendo en cabeza del administrado? La obligación de estar atento al plazo dentro del procedimiento y entonces pedir un pedido de pronto despacho, un pedido de pronunciamiento o la invocación en su caso de la denegación tácita. Ahora, ante la caducidad de la instancia administrativa, también tenemos que tener en consideración un pronunciamiento que fue leading case en su momento y que lo que procuró la Corte con este pronunciamiento es tratar de mantener al silencio administrativo dentro de los cauces tradicionales, es decir, pensado como un dispositivo a favor del administrado, en el sentido que si no hay pronunciamiento, yo puedo dar por denegada mi pretensión, tener por agotada la vía administrativa si interpuse los recursos necesarios para agotar la instancia, pero que de ninguna manera se utilice esa omisión para que la administración dé por resuelto, disponiendo la aprehensión o la caducidad, un procedimiento, porque ahí dice, bueno, incurriría en excesos o en desviación de poder. Entonces, en su momento, con la aplicación del anterior decreto, que era el 10.204, se dio una situación donde, revisando un expediente administrativo, advierten que había pasado más de un año y hubo inactividad, y entonces le declaran la caducidad y se lo notifican. Cuando la persona recibe la notificación, dice, ¿pero cómo? Si el expediente yo ya no tenía que producir nada más. El expediente lo tenía, estaba en Fiscalía de Estado para que Fiscalía de Estado emite el dictamen y pase a resolución del gobernador. Entonces hay un fallo de la Corte, que es Durecel con doble S, después lo anotamos ahí, de Fernández, que es donde la Corte acá dijo que en el caso conducente a que, por las circunstancias de no haber urgido el interesado del procedimiento ante el silencio del órgano administrativo, se produzca la caducidad de la instancia, ello así, pues la sanción prevista por dicha norma debe reservarse para aquellos casos en que el interesado deje transcurrir el plazo sin realizar actos tendientes a su diligenciamiento o resolución, pero no en los casos en que ninguna diligencia le quedaba por realizar porque la administración se encontraba en condiciones de pronunciarse.
Entonces es de alguna manera esto de que se encuentra en condiciones de pronunciarse, muchas veces cuando nosotros decimos, bueno, se produjo el llamamiento de autos para resolver, ya no queda a cargo de la parte interesada ningún trámite para realizar. Entonces esta solución que da la Corte, después la 4174 la recepta, en el artículo 66, dice: toda actuación administrativa que se promueva ante los órganos de la administración pública y sus entes descentralizados se considera caduca por perención de instancias si los interesados dejaren pasar un año sin realizar actos tendientes a su impulso. Lo mismo ocurriría en el ámbito de la comuna y en el ámbito de la municipalidad, salvo, y acá aunque no esté en la ley orgánica de municipalidad, en la ley de comuna sería aplicable, la autoridad competente para resolver se encontrará en condiciones de pronunciarse sobre la cuestión de fondo. Entonces sabemos que por el esquema provincial está en condiciones de resolver, como el agotamiento se produce con el gobernador, cada vez que hay dictamen de la Procuración, perdón, acá dictamen de la Fiscalía de Estado. Entonces, ¿qué ocurre eso? ¿Cómo lo manejamos esto en los municipios y comunas? Y toda vez que el expediente haya pasado a la Dirección de Asuntos Jurídicos, al Servicio Jurídico Permanente, al asesor legal, es decir, el nombre que tenga, y entonces tenga el expediente para emitir su dictamen, darle su parecer al órgano que ejerce la administración activa, que va a ser, o si es un órgano inferior con competencia dentro de las municipalidades, el intendente, o en las comunas solamente la comisión comunal. Entonces, previo a ese dictado, estarían en condiciones de dictar el acto administrativo, y en ese periodo no podría argumentarse la perención de instancia. El procedimiento en el municipio, tenemos como en la provincia una reconsideración y una apelación. ¿Por qué? Porque está la posibilidad de que hay, por ley orgánica de municipalidades, órganos inferiores. Por supuesto que también está previsto el recurso contra decisiones del Consejo Municipal, pero en materia disciplinaria. Y esto de alguna manera lo tenemos que unir a la 11330, cuando la 11330 analiza los actos administrativos, de qué autoridades emanan, dice en función administrativa. Entonces, cuando la 11330 habilita que nosotros, que el afectado en un derecho objetivo, un interés legítimo, impugne actos del Consejo Municipal, solamente cuando el Consejo Municipal los emita en función administrativa. Si la decisión del Consejo Municipal por un decreto o resolución no es en función administrativa, no sería objeto de impugnación. Una ordenanza, por ejemplo. Entonces, no está pensado la impugnación directa. Entonces, como bien explicó Raquel, sería indirectamente a partir del acto administrativo de carácter individual que lo está ejecutando. Aquí los plazos son muy exiguos en el sentido que para interponer los recursos es como en la ley provincial, como el decreto provincial o nacional, que tenemos 10 días, pero después pone al órgano que tiene la obligación de responder, se trate del intendente o de un órgano inferior con competencia para resolver, sobre el cual después, a través del recurso de apelación, va a revisar lo actuado por el inferior, es de 5 días. En el caso del recurso de apelación, dentro de los 10 días hábiles siguientes. En cambio, en las reconsideraciones es más corto. A ver, o yo estoy equivocada. Lo interpongo, la interpretación del recurso procederá en su caso interpuesto el recurso, el intendente dictará, también 10 días. Estaba confundida, 10 días hábiles administrativos. Esto de 10 días hábiles administrativos, fíjense que plazo exiguo, porque en la provincia y en la nación son 30 días hábiles administrativos. Por supuesto que en el intendente ni los órganos inferiores en 10 días están en condiciones de dictar la resolución, pero planteado, si nosotros quisiéramos hacer uso del silencio como una opción para poder agotar rápidamente la vía administrativa por denegación tácita, o poder presentarnos a un amparo
por mora, por falta de pronunciamiento, fíjense que el plazo exiguo que es de 10 días hábiles administrativos, tanto para el municipio como para las comunas. Por supuesto que aquí, aunque la decisión la tome el ente autárquico, siempre se agota con el intendente municipal. En materia de comunas, el único órgano con competencia es la comisión comunal, quien dirige quien es el responsable tanto político como, digamos, de la administración, responsable político como administrativo de la organización y funcionamiento de la comuna. Y aquí sí una cuestión para tener en consideración, como se trata de un órgano no burocrático unipersonal, como en el caso de las municipalidades, sino de un órgano colegiado, muchas veces cuando analizamos la validez de sus actos administrativos, tener en cuenta el quórum estructural para poder funcionar y el quórum para la toma de decisión. Es decir, que realmente cuando la comisión comunal emite el acto administrativo, se haya conformado con las mayorías que exige para poder analizar un caso y que luego la decisión la tome en función de esas mayorías. ¿Qué otras cuestiones que aparecen aquí en función de no estar expresamente previstas? Los principios que antes señalaba Raquel. El tema de principios no está plasmado, pero en función de las convenciones colectivas, de lo establecido de las convenciones internacionales, de lo establecido en el artículo 75, inciso 22, de la totalidad de los instrumentos que se mencionan en los considerandos del Decreto Acuerdo 4174, y que todo eso hace al derecho a la buena administración. Los principios también, aunque no figuren, deben estar, se pueden invocar. ¿Qué pasa con la legitimación? Fíjense que simplemente dice que contra las resoluciones dictadas de oficio o a petición de parte pueden ser impugnables. No dice nada de la legitimación. Bueno, aquí creo que no cabe ninguna duda que todo el que es afectado en el derecho subjetivo o interés legítimo está en consideración en condiciones de considerarse parte interesada y legitimada para impugnar, y por supuesto que, como nada dice, creo que no podría ser factible una legitimación como habilita la 4174 de los derechos de incidencia colectiva. Bueno, la falta de calidad del acto objeto de impugnación, ya lo conversamos, lo mismo que cómo opera el tema de la caducidad. Y otras cuestiones. Podría plantear, y algunos municipios y comunas lo han hecho, tener un manual de procedimientos, un reglamento de procedimientos y establecer pautas. Sí, por supuesto que lo podrían hacer, porque fíjense que a diferencia de lo que sucede en la provincia o lo que sucede en la nación, no hay requisitos de cómo presentar un reclamo, cómo presentar un recurso, es decir, una impugnación, de manera que podría establecer los datos que hay que incluir para individualizar perfectamente quién es el impugnante. Podría hacerlo por derecho propio o por representación, exponer de manera clara los hechos, que no cabe duda que está impugnando un acto administrativo, que está reclamando frente a un hecho o una omisión por parte de la administración pública municipal o comunal, y por supuesto su derecho a ofrecer prueba y a formular en términos claros y precisos cuál es su intención o cuál es concretamente su pretensión. No dice nada. Podría también acá plantearse el tema de sellados, porque si bien siempre se plantea el procedimiento administrativo es gratuito en el sentido que no se imponen costas, pero el municipio y las comunas requieren siempre un sellado, y existe un sellado para la impugnación, regular el tema de la personería, regular el tema de la forma de notificación, para saber los distintos medios que puede utilizar. Los plazos, no está pensado nada con el tema del pedido de vistas, aunque de manera pretoriana, sobre todo la Municipalidad de Rosario, otorga vistas, suspende los plazos durante esas vistas, como el tema de los traslados, el tema de medios de prueba.
¿Cómo podemos nosotros ir de alguna manera supliendo esto? Bueno, justamente porque tanto la 2756 como la 2439 dice que se aplica supletoriamente el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe en todo lo pertinente, de manera tal que todas aquellas cuestiones no previstas y que puedan ser compatibles con el procedimiento administrativo, aplicaremos este código procesal, en lo que fuere pertinente. Como será el plazo de gracia, que tampoco lo dice. El plazo de gracia tampoco lo dice, pero el plazo de gracia se aplica tanto en los municipios como en las comunas. Ahora, tanto la 2439 como la 2756 lo que están regulando es recurso de reconsideración en caso de la comuna, reconsideración y apelación en el caso de la municipalidad, pero lo que no tenemos planteado es los reclamos administrativos. No tenemos una regulación en materia de reclamo administrativo. De reclamo administrativo como cuando lo afectado es un derecho subjetivo de carácter público, es decir, un derecho subjetivo que emana de un ordenamiento jurídico administrativo. Porque, hago un paréntesis, en lo que son las cuestiones de afectación a derechos privados, nosotros tenemos la 7234 modificada por la 9040 y por la 12036 que establece que ningún juez va a admitir demandas contra municipios o comunas y por supuesto la provincia si no está el reclamo administrativo previo. Pero hay hechos u omisiones que nos están afectando derechos de carácter subjetivo. No, Miriam Ibanega hablaba hoy de los adicionales. No se nos paga un adicional, no se nos paga un suplemento por mayor jerarquía o mayor responsabilidad perfectamente otorgado por un acto administrativo. Entonces, ahí no aparece en el ámbito municipal ni en el ámbito comunal y en la 9286, que es la ley que regula a los empleados municipales y comunales el procedimiento. Entonces aquí me parece que podríamos, y a mi criterio yo trataría de utilizar los plazos más amplios y aplicar analógicamente los plazos de la 72-34, sobre todo para que al momento de tener por agotada la vía administrativa y ir a la instancia judicial, no pueda la administración decir que no le ha dado posibilidades de iniciar a lo mejor términos más cortos, o la otra alternativa es si en realidad el procedimiento de la 2439 y la 2756 podría también adaptarse ya no como impugnación, sino pensarlo también como reclamo. Es decir, planteo el reclamo, tiene 10 días hábiles para resolverlo. Entonces, esa es una cuestión que tampoco queda clara. Bueno, que lo dejo entonces como una inquietud en esta temática. Bien, esa, a mi criterio serían digamos, las cuestiones más salientes de estos recursos, que son muy sencillos y dos leyes que la 2439 le dedica unos 6 o 7 artículos y otro tanto la ley 2756. Así que bueno, quedamos abiertos a alguna pregunta o seguimos con Frank. Después seguimos conversando un poquito. También, sí. Hola. Hola. A ver, lo escuchamos a él y después Escuchamos uno presencial y uno virtual. y una virtual. Dale. No, la pregunta tiene que ver con el régimen represivo provincial. Concretamente es a través de una duda que nosotros tenemos un caso práctico que tiene que ver con el elaboramiento de la guía. Concretamente la realidad que hay de hacerle saber al ciudadano los recursos que le llamamos la base social de sostenibilidad. El cambio es sencillo. Sacamos de lado lo que es la parte recursiva de la delegación de firma que tienen a veces los ministros, que ahí tenemos claro que cuando por delegación de firma un ministro rechaza una revocatoria, una apelación, por deserción, alguna deficiencia formal, contra eso hacemos una revocatoria directa. Y ahí vota la vía. Pero sacando esos casos, por ejemplo, un director de hospital o un centro de salud puede sancionar, nos pasó que sanciona a 5 días de suspensión. El ciudadano afectado te pone una revocatoria, pero fuera de la en lugar de los 10 días, va a ser los 20. Entonces es inadmisible. Pero es inadmisible y no hay legitimidad. Entonces decimos, bueno, es inadmisible. Hay que hacerlo saber que tiene luego una apelación. Pero,
Sí. Ahí vamos a hablar. Denuncia de ilegitimidad lo vamos a tocar después, pero recién dijiste que no era no había ilegitimidad. Es legítimo, digamos, está bien rechazada la revocatoria por temporanera. Entonces, se le hace saber luego que puede interponer una apelación. El problema es que esa apelación, digamos. Pero con acto firme. Pero ¿por qué va a poder No puede. interponer? No, claro. Porque si no ejerció Claro. el derecho de recurrir, Pero fuera del término. Acto que firme. se lo rechacé. Lo que le podés decir, claro, lo que le podés decir, bueno, no, claro, porque la Queda- denuncia O va a ilegitimada jugar lo que después va a comentar Queda la- es la denuncia de ilegitimidad Claro. o... Queda el instituto de la denuncia de ilegitimidad que lo vamos a tocar ahora, pero si no hay ilegitimidad, no hay posibilidad recursiva. Cerró el camino recursivo. Agotó con la revocatoria Agotó del con- director de hospital. Exactamente. Esa es la Agotó, en realidad agotó con la nada el acto que sale. por interferencia. Claro, Exactamente. que aquí, perdón, hacemos un paréntesis. Sí. La regla es que la pérdida del derecho dejado de usar. Todos los ciudadanos tenemos el derecho a recurrir dentro del plazo establecido por el ordenamiento jurídico. Cuando se venció el plazo, perdimos el derecho a recurrir. Por lo tanto, cuando él interpuso el recurso vencido el plazo, si la administración se lo rechaza por extemporáneo, ahí ya no hay, no hay trámite a seguir. ¿Y cómo? O sea, la idea es interponer igual, porque si tiene una revocatoria que le dice en no lugar inadmisible, la persona queda firme, viene igual abogado de una apelación. Sí, está bien. Yo lo publico en su de toda Presentarlo que se cualquier cosa. Puede presentar la apelación de comunicación de que pedirse. y expedirá, manteniendo la inadmisibilidad o, lo que va a hablar ahora Franco, Claro. abriéndole la posibilidad de una revisión. Perfecto. La pregunta ya más teórica. Sí, En el reglamento administrativo provincial recursivo, ¿sigue vigente, aunque sea implícitamente o con revisión al Código Procesal, la queja por apelación denegada? es el Es el jerárquico jerárquico. que acaba de Porque, explicar Raquel. claro, porque la de 1104, porque algunos comentaristas, por el F1 decían que por remisión al artículo del Código Procesal Civil, se podría aplicar la queja por apelación denegada. No, es el Es jerárquico. el jerárquico. Es grave. Es Es el jerárquico, en realidad la queja sería revocatoria denegada, básicamente. El Por jerárquico es cuando retardo claro, en el retardo en el inferior, podés llegar al gobernador de ese modo, preparando la vía jerárquica. Esperando 30 días, pronto despacho 30 días más y te vas con el jerárquico. Bien, perfecto, gracias. Algo que, ahora que hablas del pronto despacho, la 2756 y la 2431 no lo dice, pero nosotros no podemos dar por denegada un recurso si previamente no interponemos el pronto despacho, porque eso está ligado al artículo 9 de la 11330 para tener por agotada tácitamente la vía. Entonces siempre el pronto despacho. ¿Quién tenía? Yo, la Pregot, la doctora Pregot. ¿Qué tal? Buenos Hola, días. Estefanía. Yo tengo los casos en el régimen comunal. O sea, siempre presento así como ustedes charlaron y comentaron en la clase, pero ¿qué pasa? Nunca me ha pasado que el presidente comunal me responda a los prontos despachos. Entonces, ahí hay como una obstrucción digamos, del superior, que sería el presidente comunal, a la hora de resolver. Y bueno, muchas veces he ido a mesa de entrada y me ha manifestado de que no están en plazo. Y yo, con todas las leyes que ustedes me dijeron, siempre están, o sea, se les vence el plazo y hago otro pronto despacho o un escrito, y genera que estoy siempre, o más de un año o dos, en la esfera administrativa. ¿Hay alguna forma de decir, bueno, cumplió el plazo de pronto despacho, no hay respuesta del presidente de comuna, que me habilite a la vía judicial, porque lo he hecho y siempre me piden, previamente a que se corra otra la demanda, acompáñenme que haya caducado, haya terminado la parte administrativa? Y quedo ahí porque ellos no... Tengo un caso que hace más de 2 años que estoy así, entonces como que es una obstrucción. Bueno, a ver, Estefanía, si vos planteás un recurso de reconsideración o un reclamo que va a resolver siempre la comisión comunal, el presidente de la comuna solamente la representa a la comuna, pero la resolución es de la comisión comunal, interpuesto el recurso, vencido el plazo que tiene para resolver, planteo el pedido de pronto despacho.
Vencido el plazo del pronto despacho, ahí yo ya tengo agotada la vía administrativa, tengo la denegación tácita y ahí entonces tendría habilitada la instancia judicial. Si yo no quisiera ir por denegación tácita a la vía judicial, por considerar que es importante conocer cuál es el pensamiento de la comisión comunal en relación a los vicios que estoy, por ejemplo, denunciando en ese acto administrativo, puedo ir, una vez que venció el pedido de pronto despacho, presentarme a la justicia ordinaria por un amparo por mora para que sea el juez el que le fije un plazo a esta comisión comunal para que se pronuncie. Buenísimo, porque yo fui al Ministerio de Trabajo por este tema porque me puse a estudiar a ver si el Ministerio podía intervenir como un tercero imparcial antes de ir a la justicia, porque la justicia me había manifestado eso, mejor dicho, y me dijeron que era improcedente cuando dijeron que era empleado. No, porque el Ministerio de Trabajo no tiene competencia ninguna para resolver ningún conflicto, aunque esté en una relación de empleo público por parte de la comuna. Si bien en los conflictos colectivos de empleados públicos, provinciales, municipales y comunales, el Ministerio de Trabajo suele intervenir, pero es en conflictos colectivos. En los conflictos individuales de trabajo entre el empleado público, nacional, provincial o municipal, lo resuelve con su propio empleador, que sería el órgano público que lo nombró. Y si no lo pudo resolver en sede administrativa, lo resolverá oportunamente en la sede contencioso administrativo. Bueno, muchas gracias, doctor. No hay de qué. Perdón, una duda. A ver. Con respecto a lo que usted planteaba, respecto al recurso de reconsideración, silencio de la administración y el pronto despacho, que es el requisito que establece la ley 1130, el pronto despacho tiene un plazo para que después, una vez que no sea contestado, ahí específicamente se agota la vía administrativa. El 1130, es Y la artículo 9, ¿no? cuestión de la probanza de ello, cómo uno lo acredita específicamente que se han vencido los plazos y que efectivamente el órgano estatal no ha contestado. ¿Me explico? Con las actuaciones administrativas. Bien. Porque ahí están Directamente las actuaciones acompañadas de las actuaciones. Y de hecho, en el proceso contencioso administrativo, el tribunal, como señala él, lo va a pedir para poder chequear si está agotada la vía. Vamos, seguimos entonces. Bueno, me dieron pie también, perfecto. Recuerden, acá estamos hablando de la vía recursiva. La vía recursiva es una de las dos vías que coexisten en nuestro sistema jurídico para agotar la instancia administrativa y habilitar la instancia judicial, que esto es lo que más nos importa en este punto, o lo que más me importa a mí de lo que voy a hablar, la habilitación de la instancia judicial. La otra vía es la reclamativa, que también mencionó Adrián al final. Lo que pasa muchas veces es que cuando llegamos a tomar conocimiento como un caso, agotar la vía administrativa recursiva se vuelve imposible. ¿Por qué? Porque nos encontramos frente a un acto firme o frente a un acto consentido. Por diversos motivos, uno de los cuales es, recordemos, el patrocinio letrado no es obligatorio durante el procedimiento, por lo tanto, el ciudadano puede haber concurrido sin patrocinio y se comió un plazo. Una de las posibilidades. Otra posibilidad es que esta revocatoria ante el gobernador o ante la intendencia es un recurso que muchas veces se olvida, incluso cuando hay un patrocinio letrado por detrás. Entonces, lo que yo voy a tratar son dos institutos que sirven o pueden llegar a servir para habilitar la instancia judicial en esos supuestos. Uno es la teoría o la doctrina de la ineficacia cierta del procedimiento y el otro es la denuncia de ilegitimidad. Una presentación acá como apoyo visual, así la compartimos con... Ahora, será... No me... Al súper tecnológico lo vamos a ver. Ahí está. Tampoco Ahora súper sí, tecnológico. todo No, me está parece que no abierto. es tanto, ¿eh? Tampoco súper tecnológico, Claro. pero bueno. Bien. ¿Qué es la ineficacia cierta del procedimiento? Es una certeza que deriva en conducta. ¿Estoy compartiendo? Sí. Sí, está compartido. Gracias, Inés. Que deriva de conductas del Estado, de que el procedimiento sería totalmente ineficaz.
y que se transformaría en un ritualismo inútil. ¿Alguna vez escucharon hablar de esta teoría o de esta doctrina? ¿Sí? Entonces vamos a seguir un poco más rápido. Cuando de esto, jurisprudencia y doctrina nacional, hay muchísimas, muy profusas, sobre todo en la vía reclamativa, es donde hay más, pero también aplica un poco a la vía recursiva. De hecho, el proyecto de ley ómnibus, que ahora no sabemos dónde está, tampoco sabemos dónde va a terminar el DNU, ya a esta altura no sabemos nada, pero el proyecto de ley ómnibus que reformaba algunos artículos de la ley 19.549, entre ellos reformaba el artículo 23, que a la hora de habilitar la instancia judicial para la impugnación de actos administrativos individuales, exige el agotamiento de la vía recursiva. Pero lo eliminaba cuando mediara una conducta clara del Estado que haga presumible la ineficacia cierta del procedimiento. Es decir, lo incluía esta teoría o esta doctrina dentro del propio texto de la norma como una excepción. Ahora no sabemos dónde va a terminar eso. No está en la normativa. No obstante, a nivel nacional, como les digo, hay un montón de doctrinas y jurisprudencia. Yo lo quiero abordar un poquito desde lo que es lo local, de algunos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Uno que encontré buceando por ahí y uno que nos trajo nuestra amiga Mónica Risi el año pasado, también de la Corte. El primero, están ordenados cronológicamente, es Laraya Alejandro contra el Servicio de Catastro e Información Territorial de la provincia. Los datos de publicación los tienen ahí, bien me sirve para no tener que andar diciéndolos, es del 22. Laraya era un ingeniero civil. El presidente es el ingeniero. Exactamente. Es un ingeniero civil, presidente del Colegio de Ingenieros, con vasta experiencia en la materia, a quien Catastro le denegó la presentación de un plano de mensura, interpretando una serie de resoluciones. No sé si alguno más lo conoce el fallo. Si lo conocen lo pueden ir aportando, porque como no estudié bien para esta lección, me pueden ayudar ustedes. Yo no lo conozco, no te puedo ¿Sí? No, a la Arabia. No. Lo llamamos, Llamamos a la Araya. Bueno, ¿y qué pasó? lo traemos en videollamada a la Araya. La Araya, Estamos hablando de usted. frente a ese acto del servicio de catastro, directamente interpone un amparo. ¿Ah? ¿Qué es lo que elige la Araya? ¿Qué vía elige la Araya para impugnar judicialmente? El amparo directo frente a ese acto original, diciendo que era una actitud manifiestamente arbitraria, manifiestamente ilegítima, esa interpretación que hacía la provincia a través del servicio de catastro de la normativa que regulaba esta cuestión. En primera instancia el juzgado civil se lo concede, que hace lugar a la pretensión de la Araya y manda a inscribir ese plano de mensura. La Cámara Civil y Comercial lo confirma y llega a la Corte por recurso de inconstitucionalidad de la provincia. ¿Qué decía la provincia? Que los juzgados civiles y comerciales no eran los jueces naturales de estos temas y que no se había agotado la vía administrativa. ¿Qué es lo que dice la Corte? Acá viene la parte fea. El amparo es improcedente, le dice a la Araya. Cuando hay cuestiones cuyo sustento fáctico o normativo es opinable o es discutible y necesita amplitud de debate y prueba, el amparo no es la vía idónea para impugnar judicialmente y lo debería tramitar por la vía normal y habitual, es decir, haber agotado la vía administrativa previa y luego impugnarlo por la ley 11.330 ante las cámaras contencioso-administrativas. Quiere decir que si nos quedamos con esta parte, la Araya estaba frito. Sí. Pero acá viene la segunda parte, que es la que está buena, que es lo que viene con la doctrina de la ineficacia cierta. Como la provincia, dice la Corte, ya intervino durante todo el proceso judicial y expresó claramente su posición y su postura respecto de la pretensión de la Araya, transitar toda esa vía administrativa de nuevo se transformaría en un ritualismo totalmente inútil, un dispendio jurisdiccional y administrativo inútil, por lo que, aplicando esta doctrina de la ineficacia cierta, lo que decide es, bueno, ya no puse otra placa, me olvidé, lo que decide es mandarlo a la Araya a adaptar su pretensión a la ley 11.330 y lo manda a la Cámara Contencioso Administrativa. Digamos una reconducción. Le reconduce la acción exactamente
luego que había terminado. Sí. Pero bueno, de Por recontra. favor, al principio, mirá que a mí. Claro. Volvió, no, así. Podría haber hecho el juez de primera instancia o la Cámara en vez de declarar Al inicio, en vez de la dejarle tanto. Podrían haberlo repetido al principio, pero bueno, consideraron el amparo procedente. Pero lo bueno, al menos, o la parte que podemos rescatar, es que no lo dejó sin el pan y sin la torta. Al menos tenía la posibilidad de impugnarlo agotada la vida. judicialmente. Ya tenía agotada la vida, le quedaba adaptarlo y seguir en la Cámara Contenciosa. Después no vi otros fallos posteriores de la Corte, me parece que no lo adaptó, me parece que Habría que ver sí. cómo está en la Cámara ahora si es que lo hizo. No, me parece que Generalmente se da un plazo para habría que, hay otros, si buscan, vieron que en el buscador de la Corte de la provincia le salen también por fecha y le salen los sucesivos. Me parece que hay otro posterior en el cual ya se terminó la historia del Araya, pero bueno, me quería quedar con esta parte de la teoría de la ineficacia cierta. Así es. El segundo es un poquito más nuevo, es de abril del 2023 y es de Laromet S.A. y otros contra la provincia de Santa Fe. ¿Qué había pasado en este caso? En el de Laromet. Laromet y otros contratistas de la provincia habían transitado un procedimiento administrativo súper extenso, recontra extenso, que duró más de 20 años, por la revisión de ciertos contratos administrativos que tenían. Intervinieron un montón de oficinas de la provincia de Santa Fe, dictaminaron, informaron un montón de oficinas de distintas áreas técnicas, incluso se llevó a cabo una audiencia de gestión de intereses, a ver si tenían alguna manera de resolverlo, de solucionarlo. Incluso, dice Laromet, tuvo que interponer un amparo por mora, que es lo que estábamos hablando recién, para obtener un pronunciamiento expreso, una resolución expresa de este tema. Todo eso en el lapso de 20 años. ¿Qué es lo que sucedió? Laromet viene a impugnar un decreto del gobernador de la provincia de Santa Fe que no recurrió por revocatorio. ¿No? ¿Se entiende la situación? El decreto del gobernador que le dice que no hay nada que revisar en su pretensión había quedado, en la teoría, firme. ¿Qué dice Laromet? Dos argumentos, principalmente. Uno es el plazo razonable, sosteniéndolo en los ISER, ya tuvimos 20 años básicamente. Claro, basta, terminemos de una vez. Y el otro, que es el que me interesa, es la ineficacia cierta de ese procedimiento. Que dice básicamente, interpones la... Claro, ¿para qué voy a interponer la revocatoria si ya sé que me va a decir? Me lo dijiste 400 veces, tuvimos 20 años para que me lo digan. ¿Qué va a cambiar la revocatoria? Es indudable que durante todo ese procedimiento, dice la administración, la provincia, adoptó una postura que no iba a modificar por esa revocatoria. La provincia decía básicamente lo contrario. La provincia decía que tenía que adoptar la vía, que bueno, podía llegar a modificarse. La pesadilla de mi oficina, la verdad. Y otros contratistas, pero bueno. Aclaro por las dudas para que vean lo largo de este íter del pobre Laromet o de los pobres de Laromet. Este proceso había, bueno, pobre, mucho, pero bueno. Estamos defendiendo la provincia. Bueno, hay algunos defendiendo la provincia, otros que no defenderán la provincia. La especialización está para todos acá. Si no está bueno Laromet acá. No está. No está. Lo tenemos Franco constituido como abogado de Laromet. No, bueno, les mando la factura entonces, ya que estamos avisando. Este proceso contencioso administrativo había arrancado en la Cámara 1, porque todavía no estaba la 13.600. Todos los contratos con la provincia iban a la Cámara 1, a Santa Fe. En el medio se dicta la 13.600, había dictado la autoadmisibilidad la Cámara Contencioso Administrativa número 1. En el medio dicta la 13.600 y lo remiten a la Cámara Contencioso número 2, de Rosario. Y en el momento de sentenciar, la Cámara Contencioso número 2 resuelve la inadmisibilidad de la demanda por la falta de agotamiento de la vía administrativa previa y la técnica del acto firme, que es lo que estábamos mencionando antes. El acto quedó firme. Laromet interpone recurso de inconstitucionalidad y va a la Corte. ¿Qué dice la Corte? Que la sentencia o el acuerdo de la Cámara Contencioso número 2 es arbitrario. ¿Por qué? Por falta de fundamentación. ¿Por qué? Porque no aplicó esta doctrina de la ineficacia cierta en este fallo concreto. Dice que las aristas que existían en este fallo no permitían dejar de lado esta teoría de la ineficacia cierta. No solo
por lo que había pasado durante el procedimiento, y esto quiero que prestemos especial atención, que es lo mismo que dice en la Araya, no solo por lo que había pasado durante esos 20 años de procedimiento, sino por la postura que adopta la provincia de Santa Fe en el proceso judicial. Porque no solamente la ineficacia la muestra la conducta precedente del Estado, sino la conducta contemporánea, concomitante o actual. La postura asumida al momento de contestar demandas demuestra, dice, que no había ninguna variación sustancial en la postura. Entonces le marca la contradicción intrínseca a la provincia entre sus dos argumentos. Por una parte decir, no, bueno, hubiese interpuesto la revocatoria a ver qué es lo que pasaba, y por otra parte decir, pero no. Cuando contesta demanda... Lo que pasa es que eso es medio una cuestión procesal de que si, a su vez, si en la oportunidad de contestar demanda, no a todo evento contestás demanda, Claro. también queda bueno en todo el Obviamente, pero claro. no sé, claro. Lógico. Tenía que la provincia no iba a dejar de contestar demanda a todo evento y decir niego, no le corresponde. Pero bueno. Fue lo que la condenó. Exactamente. Fue lo que la condenó, al menos en este aspecto de la admisibilidad nomás, que solamente quedó resuelta el tema de la admisibilidad del recurso. ¿Sí? Este es el primer instituto que quiero traer a colación porque permite habilitar la instancia judicial en un supuesto en el que el acto administrativo ya quedó firme. Por distintos motivos, quedó firme, no se recurrió o ni siquiera se empezó, porque esta teoría puede utilizarse cuando ni siquiera se interpuso ningún recurso o no se interpone el reclamo. No hace falta nada porque hay conductas del Estado que demuestran que todo lo que yo haga iba a ser ineficaz. Obviamente hay que ser cuidadoso. El segundo instituto, que es lo que estábamos mencionando hace un ratito, es la denuncia de ilegitimidad. ¿Qué es la denuncia de ilegitimidad? Un recurso interpuesto fuera de plazo. Se interpone un recurso vencidos los plazos para hacerlo. Recuerden que está el principio del informalismo, pero el informalismo no elimina los plazos, en última instancia sirve para transformarlos en una denuncia de ilegitimidad. Lógicamente, tiene que existir un accionar ilegítimo. El recurso puede, si fue interpuesto por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, la denuncia de ilegitimidad ya cae por su propio peso. Pero si el recurso fue interpuesto por razones de ilegitimidad, debe considerarse la presentación como denuncia de ilegitimidad. Salvo, después yo les paso, si quieren la presentación, no hace falta. Después la subimos. Después les mandamos todo. Se sube al campus. Tienen que estar inscritos en la carrera, ya saben. No, bueno, mentira, se lo podemos mandar a todos por igual. No se hagan problema. Salvo, dice, debe considerarse o debe tratarla como una denuncia de ilegitimidad, salvo por razones de seguridad jurídica o que se hayan excedido razonables pautas temporales que hagan presumir un abandono voluntario del derecho. Esto, así está la regulación a nivel nacional. El proyecto de ley también agregaba una previsión en este punto, que era que en ningún caso estas razonables pautas temporales podían exceder los 2 años. Sí. Lo que es, a ver, tratándose del instituto del que estamos hablando, no se puede hablar de una fecha de corte cierta nunca. No hay una razonable pauta temporal, no va a ser 2 años siempre, pero era un mecanismo más para una línea más de interpretación. Sí, de seguridad jurídica para También, pero no, tampoco sabemos dónde va a terminar esto, así que tengámoslo. Eso. En la provincia de Santa Fe también está regulada actualmente, desde el año 2015, esa denuncia de ilegitimidad, en el artículo 65 del 4174. Y a esa regulación, básicamente las líneas normativas, la semántica y la sintaxis es la misma, agrega al final que la decisión que resuelva la denuncia de ilegitimidad será irrecurrible. ¿Para qué significa esto que es irrecurrible? El texto de la 4174 es casi idéntico al del 94 del decreto 1510 de la Ciudad de Buenos Aires. Pero, al final, ese decreto de la Ciudad de Buenos Aires dice que la decisión que resuelva la denuncia de ilegitimidad será irrecurrible y no habilitará la instancia judicial. Mientras que el de la provincia se queda en será irrecurrible. ¿Qué interpretación hacemos de eso? ¿Y qué podría Que podría habilitar la instancia judicial, o no, no sé. ¿Qué habrá querido decir la administración cuando lo redactó? Esta fue declarada inconstitucional. Solito y fraco. Solito. Ahora va. Ahora va, exactamente.
¿Qué habrá querido hacer la provincia, la administración, cuando redactó el 65, el 41-64? No lo sabemos, pero en principio no dice nada respecto de si habilita o no habilita la instancia judicial. Entonces, ¿cómo funcionaría esto como mecanismo habilitador de la instancia judicial en relación a lo que estábamos hablando? Tengo un acto que en principio está firme, está consentido, por lo tanto no es susceptible de ser revisado judicialmente. Pero interpongo una denuncia de ilegitimidad. Esa denuncia de ilegitimidad, por los principios que mencionamos antes, tiene que ser resuelta expresamente y tiene que estar motivada. Y solamente puede ser declarada inadmisible cuando concurran alguno de los otros dos supuestos. Las razonables pautas temporales o las razones de seguridad jurídica. Si no, es admisible y tiene que ser revisada. Y si es admisible, después tiene que analizarse el fondo de la pretensión, si hay ilegitimidad o no hay ilegitimidad del acto que estaba firme. Resuelta esa denuncia de ilegitimidad, la duda es si me habilita la impugnación judicial o no me habilita la impugnación judicial. El 94 del decreto 1510 de la CABA decía que no lo habilitaba. Pero hay dos fallos de distintas salas de la Cámara Contencioso Administrativa, de la Cámara Contencioso Administrativa y Tributaria de Buenos Aires, son Frávega y Solito, en los cuales en ambos dijo que era inconstitucional, ambas dijeron que era inconstitucional esa falta de revisión judicial. ¿Sí? Que por la tutela judicial efectiva de los derechos era obligatoria esa revisión judicial y era inconstitucional esa última parte. Sí, y acá un paréntesis, también creo que esto fortalece el fallo Fernández Arias Compogio, donde la Corte dice, bueno, está bien, le vamos a reconocer competencias jurisdiccionales, resuelva conflictos la administración, pero todo lo que resuelva la administración admite un control judicial posterior, amplio, suficiente, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, es parte de la doctrina de Fernández Arias Compogio. Ahora estamos hablando de otro fallo gordo, claro. Lo voy a mencionar. Ese es de la Corte. Pero primero quiero venir acá a Santa Fe. Como dije con el anterior, quiero traer algunos fallos de Santa Fe. El primero es Nisagua. No sé si lo conocen, ese es bastante más viejito en materia de denuncia y legitimidad. Fíjense, la fecha es 2001. Es anterior también al 4174, es decir, que no teníamos regulada la denuncia y legitimidad, pero la Corte de la Provincia de Santa Fe ya las trataba. Nisagua era un empleado de la Municipalidad de Santa Fe que durante el gobierno militar de 1976 aduce haber sufrido algunas persecuciones, mediante algunos decretos se lo había reubicado y degradado en su categoría, y en ese momento, por la situación en la que se encontraba, por temor a perder su trabajo y algo peor incluso, decide no recurrirlo a Nisagua. Llega a la Corte, eran recursos de plena jurisdicción, creo que sí. Sí, era la 4106 de plena jurisdicción. Todavía eran recursos de plena jurisdicción, llega a la Corte originariamente. ¿Y qué es lo que hace la Corte? ¿Dice que no es revisable? ¿Se queda del lado? No, se mete a revisar la cuestión de la razonable pauta temporal. Analiza principalmente esta razonable pauta temporal. ¿Y qué dice? Que el recurrente, desde junio de 1983, con el otro cambio de gobierno, estaba en condiciones de impugnar, pero que no lo hizo hasta enero de 1985, es decir, un año y medio después de lo que podría haber impugnado. Y sobre eso da vueltas y centra el análisis la Corte de la provincia de Santa Fe. Un paréntesis, y un fallo similar de eso fue Ayala y Córdoba, que también eran empleados provinciales declarados prescindibles durante el gobierno militar y que estuvieron detenidos, presos. Cuando logran su libertad previo antes del restablecimiento de la democracia, esperan, no en el 83, sino con posterioridad, muy cerca de Nisagua, y entonces la Corte ahí, y recuerdo la presencia vía ULA, y el ULA, que había sido ministro de la Corte, decía no, la Corte no interpretó denuncia de ilegitimidad. Lo que interpretó fue razones de fuerza mayor que le impedían, primero por la privación de libertad, y luego por el temor propio de haber
recuperado la libertad, pero no estar seguros de que estaban en condiciones de ejercer su derecho de defensa. Entonces utiliza el instituto de la fuerza mayor, porque Bull era enemigo de la denuncia de ilegitimidad, no la quería. Pero lo cierto es que los argumentos son analogables en uno y en otro caso, porque lo que analizamos en definitiva es si es razonable el tiempo que se dejó pasar en el medio o no. En este caso la Corte dice que es irrazonable porque estando en condiciones de hacerlo en junio de 1983, recién en enero de 1985 ventila por primera vez su intención impugnatoria. Analiza todas las presentaciones y todo lo que denuncia el actor y dice que incluso aunque no están acreditadas todas las amenazas y la situación de persecución que él denuncia, incluso tomándolo como cierto, el año y medio después de junio de 1983 hasta enero de 1985 es lo que sella la suerte adversa a su plante. ¿Sí? Pero lo que quiero que rescatemos es que en ningún momento dice, no sé, el acto quedó firme, no hay nada para revisar, nos vamos, no, denuncia de ilegitimidad no existe, no revisamos nada por el mero hecho de no revisarlo. No es lapidario, se mete, analiza, revisa y analiza esta razonable pauta temporal. Incluso hay un fallo más viejo, del 1992, que es Mesa de Lina contra Municipalidad de Santa Fe, en el cual la Corte, ahí también trató una denuncia de ilegitimidad que tenía muchos años de acto firme, creo que eran 6 o 7 años, pero como se trataba de derechos previsionales, la Corte abre y revisa esa denuncia de ilegitimidad y revoca, anula la decisión que denegaba una pensión a Mesa de Lina. ¿Sí? Quiero que vean también con ese fallo la importancia del derecho, de la naturaleza del derecho que esté en juego a la hora de interponer esa denuncia de ilegitimidad. Pues quizá cuando se trate de cuestiones previsionales, medioambientales, salud o similar, sea mucho más plausible exactamente, y esa pauta temporal sea más abierta que en otro tipo de derechos. Pero creo que entre esas dos variables está la importancia de la denuncia de ilegitimidad. No me quiero ir sin recordarles que la Corte en lo sustancial no ha variado la postura respecto de la denuncia de ilegitimidad que desarrolló en Gorordo, en la que básicamente dice que no se puede poner en la misma posición al ciudadano que actuó diligentemente y recurrió en término que aquel que dejó vencer el plazo y por lo tanto la denuncia de ilegitimidad no habilita la instancia judicial. Hay otros pasos también de la Corte, más nuevos, en los cuales, o aplicando el 280, o básicamente diciendo que esta cuestión de la habilitación de la instancia judicial en principio excede materia de recurso extraordinario, y por ahí mencionando tangencialmente el principio pro actione, no revisa fallos de Cámara en los cuales se habilitó la instancia judicial. Pero en lo sustancial, yo, posterior a Gorordo, no vi ninguno en la que haya dicho algo concreto, específico respecto de la denuncia de ilegitimidad. ¿Se entiende? Eso último. No abre recursos extraordinarios para denegar instancias judiciales si está habilitada previamente, pero si llegan a la... Pero no las da, digamos. Algo, me parece que es la mejor manera de definirlo. Exactamente. Creo que no tengo nada más. Esa es para mí lo central de Gorordo. La denuncia de ilegitimidad dice, y esto sí es lapidario, a diferencia de lo que yo les decía en Misagua y Mesa de Lina de la Corte Provincial. La denuncia de ilegitimidad no es susceptible de ser impugnada en sede judicial. No importa si son razonables o irrazonables las pautas temporales, si mediaron o no mediaron razones de seguridad jurídica. La denuncia de ilegitimidad como tal, dice la Corte en Gorordo, no es susceptible de revisión judicial. Ahora, fíjate vos qué interesante, porque en mi humilde opinión es un desastre el caso Gorordo. Porque fíjate lo que dice acá, la decisión administrativa en cuanto desestima por el fondo. Sí. Que vos fíjate, sería un pensamiento contrario que debería aplicar. Claro. Si vos aceptás la denuncia de ilegitimidad, el órgano administrativo la acepta y la resuelve por el fondo, ¿cómo no va a ser susceptible de demanda judicial? Pero la Corte, porque esa es la conclusión, si ustedes leen todos los considerando, es como que castiga y dice, usted tenía un plazo para interponer el recurso,
no lo interpuso en plazo. Bueno, la administración le trató el recurso. Bueno, y basta, nos sigue pidiendo cosas porque no lo podemos asimilar al que sigue las normas e interpone en tiempo. Eso es lo que dice la Corte. Sí, Mantiene que en realidad por eso, analiza la naturaleza. Es una denuncia de legitimidad, no es un recurso. Ahora dice, No es una vía sí, impugnativa. pero fíjate, Me denuncia, me anoticia de una supuesta ilegitimidad. Es como cercenar también el derecho de defensa del ciudadano. Más cuando se aboca a la cuestión de fondo. En cualquiera de los dos casos, claro. sí, pero la Corte lo dice así expresamente. No podemos poner en pie de igualdad, dice, al ciudadano que actuó diligentemente de aquel que no lo hizo. Pero recordemos el principio de juridicidad. Bueno, pero por eso es como un fallo que se aparte del instrumento. Convalidar la ilegitimidad Ahora sí. por la falta de diligencia, por ahí son dos cuestiones que hay que ponderar. En definitiva, quiero que tengan presente estos dos institutos. Pueden pensarlos como salvavidas si quieren, y también pueden pensarlos como dos resortes para mantener la juridicidad en el Estado de Derecho, ¿no? En definitiva, las decisiones ilegítimas de la administración no pueden sostenerse en ritos formales o en el mero transcurso del tiempo. Tienen que existir mecanismos o resortes que permitan la revisión de esas decisiones ilegítimas, obviamente atado a ciertos supuestos. Estos dos institutos que mencionamos no son todos los que existen para habilitar la instancia judicial fuera del agotamiento de la vía, pero son dos que se me ocurrió que estaban relacionados con esto. Tienen riesgos enormes. Creo que nadie dejaría pasar un plazo a propósito, no dejaría de cumplirlo. Por eso los defino como salvavidas, o les digo son salvavidas. Pero también son resortes del Estado de Derecho para mantener esa juridicidad. Creo que la fortaleza de los sistemas se ve principalmente en este tipo de supuestos, donde es necesario llegar a estas construcciones para tutelar derechos, y no solamente cuando se impugnó bien, se impugnó en término y está todo bueno. La fuerza de nuestro sistema jurídico y la sistematicidad de nuestro sistema jurídico tiene que venir en este tipo de situaciones y permitir la revisión judicial cuando sea necesario. Comentarios, ampliaciones. Preguntas. Desde la experiencia de cada uno, situaciones vividas. Sí, yo traje principalmente de la provincia de Santa Fe, no simplemente porque decidí centrarlo acá, pero cualquiera que sea de otra localidad puede comentar cuáles son la regulación o la tendencia jurisprudencial en su lugar, o podemos, si le interesa, ponernos a investigarlo. Bueno, si no hay Nada, los abrumé. más comentarios, daríamos por concluido el conversatorio. Damos por concluido entonces este Y le conversatorio. agradecemos a todos la participación y esperarlos en el segundo o tercero, porque la idea justamente es poder, algunas cuestiones que sean de actualidad, poder ampliarlas más allá de nuestra especialización con